La neurociencia es el estudio de cómo funciona el cerebro y qué implicaciones tiene su macroestructura y su microarquitectura. O sea, el cerebro se va formando, por ejemplo, en útero, se va formando siguiendo el patrón que está dictado por su ADN. Y luego, en los primeros años de vida, el cerebro humano, porque otros cerebros ya nacen como más fijos, pero el cerebro humano nace bien plástico, o sea, bien variable. Y conforme el cerebro se da cuenta de en qué ambiente le toca desarrollarse, por ejemplo, si es un ambiente de deportistas, eso inmediatamente empieza a afectar cómo su cerebro se termina de alambrar o de estructurar para que él también sea un miembro útil de esa comunidad de deportistas, o cazadores, o escritores, o abogados, o lo que sea. Entonces el ambiente al cual traemos al niño, ese ambiente ayuda a terminar de formar el cerebro. Y el estudio de todo eso, especialmente usando experimentos versus teorizando en base a observaciones y vivencias, que eso es la psicología, teorizar en base a observaciones y vivencias. Entonces uno arma una teoría psicológica. Pero la neurociencia más bien hace pruebas. Por ejemplo, poner a un ratón a tratar de navegar un laberinto si no ha dormido. Le interrumpimos su sueño suficiente como para que califique de que no durmió bien. Y entonces lo ponemos a hacer pruebas. Y a otro ratón que sí durmió bien lo ponemos a hacer la misma prueba. Y lo hacemos 1000 veces hasta que empezamos a ver una distribución. Y podemos ver que todos los que no han dormido, la gran mayoría, más del 90%, fracasan en navegar un laberinto complejo si no han dormido. Porque lo que aprendieron al día anterior con respecto a ese laberinto, que ahora les debería servir para navegarlo más rápido, ya se les olvidó. Porque durante la noche, durante el sueño profundo, es que el cerebro repasa los algoritmos o los pasos que hay que dar para resolver el laberinto. Y allí es cuando el ratón aprende. O sea, uno no aprende cuando es primero expuesto a una información, sino que tiene que ir a dormir para que ese conocimiento que está ahorita en la memoria de corto plazo se cimente, se robustezca. Básicamente tienen que cubrirse algunas de las axonas con una capa grasosa que se llama mielina. Y entonces ya queda la red protegida y fortalecida. Y a eso le llamamos aprendizaje. Entonces uno tiene acceso inmediato a esa información. Entonces, note que uno podría decir, los sueños, como hizo Sigmund Freud, que decía, los sueños tienen que tener mucho significado porque el cerebro está usando mucha energía para producirlos y los hace tan realistas. Entonces él hizo una teoría de sueños y otros psicólogos hicieron otras teorías de sueño. En cambio nosotros en neurociencia lo que hacemos es ponemos ratones, cabras, estudiantes que quieran ganarse un dinero extra a hacer experimentos para poder decir con cantidad estadística, con numeración estadística, cuáles son las probabilidades de que usted salga mal en un examen si en lugar de dormir usted se la pasa estudiando toda la noche. Entonces usted va a depender solo de su memoria de corto plazo. Pero todo el conocimiento de todo el semestre que usted acaba de terminar en la U no lo va a tener disponible. Una gran parte de ese conocimiento va a estar distorsionado por la falta de sueño. Entonces, no dormir, sino que estudiar está acumulando grandes cantidades de, vamos a decir, cajas y objetos sobre la mesa que llamamos memoria de corto plazo. Esa mesa debería estar limpia en la mañanita. Si usted duerme bien, entonces el cerebro discrimina entre los recuerdos que no son útiles, como por ejemplo todas las pancartas que vio en el camino manejando el carro, todas las personas que ha visto,
durante las últimas 24 horas, etc. Todos esos recuerdos están presentes en esa mesa de memoria de corto plazo. Y en la noche, el cerebro tiene un mecanismo, una red de neuronas especializadas que revisan si los recuerdos tienen vigencia, importancia. Y entonces esos quedan marcados para ser repetidos y las axonas mielinizadas, lo cual hace que esa red quede robusta y accesible, fácilmente recordable. En cambio, todo lo demás que estaba en la mesa, que no cumple con los requisitos de importancia, relevancia, se desconectan, se borran. Y eso es sumamente útil, porque de otra manera uno entra a su mesa a la mañana siguiente a trabajar y no puede porque no hay espacio. Todo está lleno de un montón de basura, de cosas irrelevantes, de cosas superfluas, poco importantes, etc. Entonces un estudiante va a ir a hacer su examen con una mesa totalmente abarrotada de cosas que no son importantes. Entonces sería mucho mejor que él estudiara 2 horas y durmiera 6 y no que estudie 6 y duerma 2. Y la mayoría de estudiantes y empleados, cuando tienen una presentación al día siguiente, tienen esa tendencia. Entonces, digamos, si usted le asigna a uno de sus empleados que se prepare para una presentación mañana, él podría pasar toda la noche trabajando para afinar los números y tener las palabras adecuadas, exactas. Pero en la mañana siguiente él está confuso. Y esa confusión tiene 2 fuentes, 2 razones de ser. La primera es que hay mucha basura en el líquido que conecta las diferentes partes del cerebro. Es una placa, la basura de la digestión o metabolismo del azúcar, por ejemplo. Entonces, la glucosa entra al cerebro y tiene que ser metabolizada, convertida en ATP. Eso lo hacen las mitocondrias y en el proceso botan basura. Además, todo el trabajo de todas las redes neurales también bota basura. Hay millones de células glía, por ejemplo, que son las asistentes de las neuronas. Y hay unas 10 por cada neurona, hay unas 10 células glía. Esas también se mueren. Entonces hay un montón de cuerpos, basura, desechos. Eso, si no se limpia, se acumula e interrumpe el flujo rápido, eficiente de pensamientos. Entonces, esa es una fuente de ese sentimiento de confusión que uno tiene si no duerme, porque durante la noche, en el sueño profundo, el cerebro escoge área por área para irlo limpiando. Y hay ciertos estímulos que el cerebro produce para acelerar la limpieza. Se encoge en algunas partes para que haya más espacio para que pasen todas las células limpiadoras. Entonces, esa es una fuente de esa confusión o bruma que uno siente en la mañana cuando no ha dormido bien. Y la segunda es que la memoria de corto plazo, que es la que le sirve a uno para trabajar, para mantener congruencia entre lo que está pensando y la información, esa está saturada. La memoria de corto plazo está saturada porque uno no durmió suficientes horas. En promedio, el cerebro se tarda en hacer estas 2 cosas, una buena limpieza y una discriminación entre recuerdos tontos y recuerdos útiles, se tarda 7 horas. Ese es el promedio. Algunas personas 7:30, algunas personas 6:30, pero el rango es bien angosto. Y esos son solo 2 ejemplos de lo que pasa en la noche.